Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Esta mesa me parece que es una de las troncales del encuentro que ustedes están organizando, porque en general cada uno de nosotros cuando habla de corrupción trata de poner la corrupción en el otro, y me parece que eso a título personal es un error cívico, porque debemos tratar de pensar todos la corrupción como una manera de quitarle la oportunidad a un país de desarrollarse. Así que hoy vamos a tener una mirada desde 3 puntos de vista. Vamos a comenzar con la voz empresaria de Medeiros, el señor Medeiros, porque ustedes son un foro que tiene un compromiso personal empresario, que tiene que ver con tener compromisos éticos y morales tanto con el sector público y privado, como con el medio ambiente, con los proveedores, con los empleados. Así que vamos a tratar de fortalecer un poco ese compromiso en un plan de acción. Vamos a escuchar después a Graciela Ocaña, quién mejor que ella, que ha denunciado históricamente distintos casos de corrupción para hablarnos de la corrupción y la política en un país como la Argentina, donde en 20 años solo hay 7 sentencias concretas por casos de corrupción. Y finalmente, José Pepe Num, que nos va a ayudar a pensar de una manera más histórica y filosófica cómo podemos salir de este entuerto. Medeiros. Muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme a participar en este congreso tan útil, tan profundo y tan necesario en el siglo XXI que estamos viendo con tanta pena muchas veces. Hablar en 10 minutos sobre corrupción es una cosa bastante complicada porque la corrupción nos ha acompañado desde que el hombre es hombre y por lo tanto es muy parte de la naturaleza humana. Según el diccionario de la lengua española, corromper es echar a perder, depravar, dañar, podrir, oler mal. El término corrupción no es un término agradable. Sus sinónimos, podredumbre, descomposición, deterioro, putrefacción, cuando menos nos dan una sensación nauseabunda. Sin embargo, la corrupción es un mal mucho peor que eso. Es mucho más que pestilente. La corrupción es mucho peor fundamentalmente por 3 razones. En primer lugar, porque es un mal moral. En segundo lugar, porque degenera al ser humano. Y en último término, porque se constituye en un estado de vida y se arraiga en la cultura. Es un mal moral porque proviene de una decisión libre de una persona de traicionar sus deberes legítimos y legales hacia otra persona o hacia una organización con el fin de obtener un beneficio personal. Aquí hay un uso, por lo tanto, irresponsable de la libertad y por lo tanto la corrupción es un mal esencialmente moral. En segundo lugar, la corrupción genera un estado de degeneración. El cardenal Tucson definió recientemente a la corrupción justamente a partir de este concepto de que es un estado de degeneración, porque lo que hace la corrupción es que genera una fuerza que es contraria al ser humano y por lo tanto lo degenera. Entonces, no solamente al tomar una mala decisión de uso de su libertad, el ser humano está cometiendo un mal moral, sino que se está degenerando en su propia naturaleza humana. Y el tercer aspecto es que no solamente la corrupción es un problema entre el corruptor y el corrompido, no es un problema entre las dos personas que están participando directamente en el acto corrupto, sino que la corrupción se instala en la sociedad silenciosamente, en forma permanente
inicialmente el corrupto esconde su mala acción, pero al poco tiempo incluso él mismo deja de tomar conciencia del mal que se está haciendo a él mismo y el mal que le está haciendo al resto de la sociedad. Y es en ese silencio donde la corrupción abarca todas las redes, todos los tejidos sociales y contamina a la cultura. Y probablemente el problema más grave de la corrupción es esa instalación en la cultura. La erradicación de la corrupción, por lo tanto, no basta con que sea un problema de poner estímulos muy altos para castigar la corrupción. No basta con tener grandes legislaciones que traten de evitar los actos de corrupción, porque al fin y al cabo la corrupción está instalada en muchos casos en la cultura y eso requiere, por lo tanto, una transformación cultural, y la transformación cultural parte por la transformación personal e individual de los actores que participan de esa cultura. Me quiero referir en forma especial al caso de la corrupción empresarial. La corrupción empresarial, que significa que alguno de los agentes de la corrupción tiene que ver con el mundo de la empresa. Y quiero enfocar el tema de la corrupción desde dos ángulos que me parece que son importantes. El primero tiene que ver con el uso y el abuso del poder empresarial y el segundo tiene que ver con el hecho de que la corrupción es en su esencia un acto velado de exclusión, y eso me parece relevante ponerlo sobre la mesa en un congreso que justamente está hablando sobre trabajo e inclusión. El uso o abuso del poder. Hay un pensador inglés, Lord Acton, que hace más de un siglo lo describió en una forma muy sintética que me parece que encapsula lo que está en la raíz de la corrupción. Él dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe en forma absoluta. Por lo tanto, en los actos de corrupción es el uso de un poder cada vez mayor el que va instalando en la cultura la corrupción como una forma habitual de transacciones. Y ahí es donde está probablemente el principal problema. Y yo sostengo la tesis de que en la corrupción empresarial este mal uso o abuso del poder tiene su raíz en un paradigma empresarial desgraciadamente muy generalizado, consistente en la maximización a corto plazo, a todo evento, a toda costa, de la utilidad o del retorno al inversionista en el corto plazo. Es en esta inmediatez donde realmente se pierde el sentido ético de la economía y se pierde también el valor ético de las decisiones que toma la empresa. Cuando el enfoque primario es obtener utilidades a toda costa, eso se instala en la cultura de la corporación y es la fuente para que muchos actores dentro de la empresa, muchas veces sin el conocimiento de los dueños o de la alta dirección, se sientan invitados a conseguir el objetivo de la maximización del dinero, de la maximización de la utilidad, aunque sea a través de medios que son ilegítimos. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos hablaba y nos interpelaba a los empresarios a decir no a una economía de la exclusión. Nos invitaba a decir no al dinero como una idolatría, como un nuevo becerro de oro. Justamente lo que nos estaba invitando en esa exhortación era a identificar lo que recientemente se mencionó hoy día en la mañana, dijo en un discurso en una empresa metalmecánica hace un par de semanas atrás. Hay que distinguir entre los mercantilistas, creo que esa es la expresión que usó,
y los empresarios. Los mercantilistas son los que utilizan los bienes y productos que producen como un medio para poder obtener utilidades a toda costa, en lugar de generar bienes y productos que realmente sean buenos, que contribuyan a satisfacer necesidades humanas. Faltan 2 minutos. 2 minutos. El segundo aspecto que quería comentar es que en los actos de corrupción siempre hay una intención de excluir a alguien. Y ese aspecto probablemente es un aspecto invisible de la corrupción. Cuando dos personas se coluden para, por ejemplo, para poder tener un acuerdo de precios, un acuerdo de territorio, un acuerdo de zonas de comercialización, etcétera, lo que están haciendo es están interfiriendo en que haya una libre competencia, en que los actores de la sociedad puedan disfrutar realmente de los beneficios de una sociedad libre, abierta, de un mercado competitivo, transparente, etcétera. Están excluyendo a la sociedad. Y desgraciadamente, en esa exclusión, los más perjudicados van a ser los pobres, los más desposeídos. Y por último, quería referirme, probablemente vamos a poder hablar de eso más adelante, cuál es la forma que en UNIAPAC vemos como antídoto a la corrupción. Y pensamos que la mejor forma de poder combatir la corrupción es la transformación de la empresa, partiendo de la transformación del corazón del líder empresarial, para que la actividad empresarial sea realmente una noble vocación. Y de eso me gustaría después referirme con más calma. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Graciela Ocaña. Bueno, ahora sí creo que me escuchan. Buenas tardes. Quiero agradecer mucho esta invitación, la posibilidad de compartir este panel muy interesante en un tema que ustedes saben, yo vengo trabajando hace muchísimos años. Y he tenido el privilegio de conocer los dos lados del mostrador. Yo desde el 99 que pude ocupar el primer cargo legislativo, pero antes siempre he trabajado en el sector privado y también, digamos, luego trabajé en el sector privado. Entonces, me ha dado la posibilidad de ver los dos lados del mostrador, desde el lado de la empresa y desde el lado del Estado. Yo la verdad que a los aspectos éticos y morales que fueron muy bien desarrollados sobre el tema de la corrupción, creo que lo que siempre a mí me ha preocupado más son los efectos económicos que la corrupción genera en la vida de las sociedades. Yo creo que sin duda es un gran obstáculo para el crecimiento económico. La Argentina creo que es una muestra de ellos. Y fundamentalmente en nuestro país, que se ha dado, digamos, al hecho de la corrupción, que es estructural, yo le diría al ser humano, se le ha dado la impunidad y que ha generado un cóctel explosivo en toda la sociedad. El Banco Mundial, digamos, hay cifras de estas situaciones. El Banco Mundial en el 2004 hizo informes de que, bueno, el mundo paga $1 trillón de millones de dólares en corrupción o que se pierden en corrupción. Y la verdad es que a veces uno tiene la sensación en la Argentina o ha tenido la sensación de que muchas veces para la sociedad la corrupción no forma parte de los problemas centrales de la economía, ¿no? El roban pero hacen, que lo conocemos mucho, ha sido por años también un justificativo para que muchos dirigentes no tuvieran, o el tema de la corrupción no estuviera en la agenda pública. Creo que en los últimos años, fundamentalmente a partir de la crisis del 2001, este tema es receptado por la sociedad,
que por supuesto tiene sus vaivenes de mayor o menor incidencia en los problemas que considera la sociedad, pero que en líneas generales podemos decir que siempre aparece entre los 5 principales problemas del país en cualquier encuesta de opinión pública. ¿Y cómo es esto? Bueno, porque la corrupción, la sociedad ha empezado a comprender que la corrupción la afecta en la vida cotidiana, porque ese dinero que se desvía, estos miles de millones de dólares, bueno, es dinero que no le llega o que no está en las rutas, que no está en las escuelas, que no está en los hospitales. Pero también los argentinos percibieron de que muchas veces esa corrupción ataca hasta o pone en riesgo su vida, ¿no? Como fue el caso del accidente de Once. La verdad es que claramente la corrupción desalienta la inversión, la corrupción genera fuertes efectos distributivos negativos en las sociedades, y creo que, bueno, yo hablé un poco, me gustaría por ahí dejar algunas ideas, después por supuesto que podemos desarrollar, claro, sobre algunos aspectos que desde el Estado, que es una de las partes de esta mesa, se debe trabajar. Yo siempre digo que la corrupción es como el tango, digamos, siempre se necesitan 2 para bailarlo, pero también siempre hay una mayor responsabilidad el funcionario público, desde mi perspectiva, para evitarla. Y bueno, por supuesto que todos aspiramos yo creo que las medidas de prevención son sobre todas las que tenemos que trabajar, fundamentalmente porque eso es lo que genera transparencia, eso es lo que genera, me parece, un control real y una participación de la sociedad en esta temática. Perdón, Graciela, sí, ya que estás con ese tema de la prevención, sí, hay justo gracias. Hay varias preguntas que apuntan a si justamente esta ley que se está discutiendo, penal empresaria, sí, podría ser un instrumento válido en la práctica para evitar la corrupción. Por eso me permití interrumpirte. Yo creo que la ley que se está discutiendo en el Congreso y que lamentablemente, digamos, llegó al recinto, ustedes saben, para su tratamiento, sin la necesaria discusión en las comisiones, porque digamos, los partidos de la oposición se negaron a hacerse presentes en las reuniones previas, que es, yo le diría que en el trabajo legislativo las más importantes, que es la reunión en comisión donde se mejoran los proyectos. Yo no tengo dudas de que este proyecto se puede mejorar, pero también creo que este proyecto es central para, no sé si evitar la corrupción, pero yo la pondría como una medida de colaboración para esclarecer muchos hechos de corrupción que afectan a la Argentina. La verdad es que para nosotros es muy frustrante ver que muchas veces las empresas admiten fuera del territorio argentino pagar sobornos en la Argentina. Y estamos hablando no solamente del caso Odebrecht, que es por ahí el más actual y el más importante, ¿no?, y emblemático en este momento, pero podemos hablar del FIFA-Gate, donde empresas argentinas han tenido un papel destacado, incluso con alguno de su presidente o su CEO detenido en esos Estados Unidos, o en cosas menores. Ustedes saben que trabajo mucho en temas de salud y bueno, muchas veces encontramos que distintas empresas vinculadas a prestaciones médicas han reconocido en los Estados Unidos ante la SEC el haber pagado sobornos en varios países latinoamericanos, pero entre ellos siempre está Argentina. Entonces, es muy frustrante que esas empresas sigan trabajando aquí como si nada fuera y que no colaboren con la justicia. Creo que ese es el rol central que tiene y la posibilidad de que las empresas también puedan reparar el daño que su conducta
ha llevado adelante, y fundamentalmente también trabajar en todas las medidas de prevención de la corrupción. A mí me parece que se ha avanzado en este último tiempo. En este último tiempo, digo, en este último año y medio, en algunas cuestiones que son centrales para la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Yo vuelvo a decir, para mí las más importantes son las medidas de prevención. Se ha podido sancionar y se ha puesto en funcionamiento la ley de acceso a la información, que ustedes saben que es central para poder generar mecanismos de mayor transparencia y de conocimiento, por ejemplo, en el acceso a las contrataciones públicas. Yo creo que hay que trabajar mucho en este tema. Argentina no tiene leyes de contrataciones públicas que son claramente, yo le diría, muy, digamos, tiene una cantidad de procesos que se supone que son de prevención, y en realidad para lo que sirven es para generar que el Estado compre mal, tarde y costoso, en forma costosa. Chile creo que es un buen ejemplo de lo que se ha trabajado para generar mecanismos a través de agencias especializadas en compras, cosa que en la Argentina nunca hemos podido. Creo que hay que trabajar en la simplificación de los trámites administrativos, en la prevención del lavado de dinero, fundamentalmente por parte del Estado, y la transparencia del financiamiento de los partidos políticos, donde yo pongo gran parte de, les diría, lo que genera o incentiva muchas veces la corrupción por parte de funcionarios públicos. Muchas gracias. Bueno, y ahora José. José Pepe Nun nos va a honrar con seguramente una mirada más macroeconómica, valdría el término en este caso. Macropolítica, diría yo. Obsesionado por los 10 minutos. No hay problema, de eso voy a tener que ir puntualmente sobre algunas cuestiones. La corrupción es evidentemente una hidra de muchas cabezas. Por eso es muy difícil hacer juicios generales, salvo que es aberrante desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Pero llamamos corrupción al soborno, llamamos corrupción a la extorsión, llamamos corrupción a la cleptocracia, que es cuando la corrupción se instala, sea en las más altas cúpulas del poder, sea en los escalones inferiores. En el primer caso, falta de reglas. En el segundo caso, profusión de reglas, que son las que permiten a los funcionarios de menor jerarquía lucrar para otorgar licencias o para quitarlas, ¿no? De lo que hay que abstenerse, me parece a mí, es de hacer generalizaciones, en el sentido de que la corrupción es siempre mala para la pobreza o para el desarrollo económico. Ustedes dirán, este se volvió loco, pero me limito a recordarles los casos de Japón, de China, de los tigres asiáticos, que tuvieron un espectacular crecimiento económico, una baja de la pobreza y una enorme corrupción. ¿De qué depende que la corrupción sea buena o mala? Del comportamiento de los corruptos. Y Argentina, por desgracia, desde sus orígenes, ha tenido una muy mala corrupción que ha conspirado contra el desarrollo del país, contra la igualdad, contra la lucha contra la pobreza. No es que haya una corrupción buena y una corrupción mala. Toda corrupción es mala. Lo que estoy diciendo es que referida exclusivamente al crecimiento económico o a la pobreza, depende
del comportamiento. Si los corruptos reinvierten productivamente en el mismo lugar de donde robaron, la historia va a ser distinta al caso de la evasión, de la fuga de capitales. La relación entre el corruptor y el corrupto. Es muy interesante en este ámbito señalar que esta discusión, que es muy importante, viene de larga data. En la tradición judeo-cristiana, el responsable principal es el corruptor, porque al corruptor se lo considera un enviado de Satanás, que aprovecha la fragilidad del corrupto nacida del pecado original. Tanto es así que desde esta perspectiva no hay incorruptibles. El incorruptible es alguien a quien no se tentó lo suficiente. La otra perspectiva es una perspectiva lógica que lleva a pensar que el principal responsable es el corrupto. No por casualidad, en la antigua Roma, a quien se condenaba a muerte era al corrupto, no al corruptor. Y en el derecho francés hay una larga discusión dándole primacía justamente a la responsabilidad del corrupto. Nunca pudo cuajar, aunque hubo proyectos de ley, en una legislación razonable. Así que lo podemos dejar ahí recordando a nuestro modo a Sor Juana Inés de la Cruz, o quién es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, el que peca por la paga o el que paga por pecar. Ustedes decidirán. Lo que es cierto es que los estudios son consensuales en el sentido de la relación estrecha entre el autoritarismo y la corrupción. Y hay un fenómeno que es más evidente todavía. Si el autoritarismo, y debo decir para avanzar rápidamente que el autoritarismo es la enfermedad del populismo, si el autoritarismo se ve acompañado de un boom económico, entonces la población experimenta un bienestar porque aumentan sus ingresos y esto le permite a los gobernantes autoritarios que buscan no sujetarse a reglas, estar contentos, perpetuarse en el poder y robar a voluntad. A la inversa, cuando no hay boom, hay gobierno autoritario y hay dificultades de supervivencia, es la supervivencia la que pasa a ocupar el primer lugar y no el ataque o la crítica contra la corrupción. Yendo a algo que decía Graciela, el Banco Mundial es conocida por el carácter bajista de sus estimaciones. El Banco Mundial calcula que por lo menos hay entre 1 trillón y 1,5 trillones de dinero mal habido circulando por el mundo. Ahora, lo que me parece muy importante es que hay estudios complementarios, como por ejemplo los de Raymond Baker, un especialista que se ha dedicado a este tema durante toda su vida, un egresado de Harvard, que muestran que de ese dinero mal habido que circula por el mundo, en primer lugar, el 50% proviene de los países en desarrollo. En segundo lugar, 1/3 aproximadamente proviene del crimen organizado, particularmente del narcotráfico. Pero entre el 60 y el 66% proviene de particulares y grandes empresas. De manera que esta me parece que es una llamada de atención muy importante. Tengamos en cuenta esto. Las estimaciones más aceptables, a mi juicio, indican que en las últimas 3 décadas han salido de la Argentina 400.000 millones de dólares de dinero negro. 400.000 millones de dólares sin tener en cuenta el valor de las casas o de las joyas que están en el exterior.
Para tener un punto de referencia, 1947, Estados Unidos dicta el Plan Marshall para contribuir a la recuperación de 18 países europeos devastados por la guerra. El Plan Marshall consistió el 50% en donaciones, el 50% en préstamos, todo por supuesto aplicable a la compra de bienes y servicios americanos. Pero lo que me parece más significativo, implicó entregar a 18 países 13.000 millones de dólares en 4 años. Los 13.000 millones de dólares actualizados al año pasado, a 2016, dan 130.000 millones de dólares. Si reflexionan ustedes por un momento, en los últimos 30 años, Argentina ha exportado anualmente un plan Marshall completo. Vale decir que han salido de la Argentina más de 3 planes Marshall dedicados a la reconstrucción de 18 países. Tiene que ser un país muy rico el nuestro para aguantarlo. 2 minutos. Bueno, entonces los 3 minutos le voy a poner ganas. Tenemos muchos problemas que enfocar. Se hace justificadamente un gran énfasis en el escándalo de la corrupción. Pero para que este escándalo sea productivo, hay que poner el mismo énfasis en la búsqueda de soluciones. Y eso es lo que falta. No hay una discusión pública, ni siquiera en los programas actuales que confrontan en las elecciones argentinas acerca de las soluciones posibles. La primera y fundamental es respetar la división de poderes y que estos poderes independientes sean poderes no solamente autónomos, sino poderes que están controlados y donde el acceso, en el caso del Poder Judicial, está gobernado por la meritocracia y no por el nepotismo, como ocurre actualmente en buena parte de los juzgados federales, civiles y comerciales. Yo les quiero hacer una sola referencia comparativa. El país europeo desarrollado con mayor fama de corrupto es Italia, ¿verdad? Y el Poder Judicial italiano es considerado de baja calidad. En 1992, Antonio Di Pietro, fiscal en Milán, levanta la punta del ovillo de lo que va a ser el Mani Pulite, es decir, el escándalo Tangentopoli de corrupción que afecta directamente a Bettino Craxi, que desde hacía 10 años era el presidente del Consejo de Ministros de Italia. Bettino Craxi tenía fueros hasta 1994. La investigación empieza en 1992, pero ya en 1993 Craxi juzga que se tiene que escapar de Italia y se va a Túnez, donde va a terminar después muriendo. Bueno, sube al poder otra joya, Silvio Berlusconi, y dice, de entrada nomás, yo a mis amigos los acompaño en las buenas y en las malas, y dicta un decreto salva ladrones, como lo llaman los italianos, por el cual quedan excluidos el fraude, el soborno, el financiamiento fraudulento de la política y demás, de la pena de prisión. A los pocos meses tuvo que dar marcha atrás. Pero lo que yo quiero dejar claro es que entre 1992 y 1994 hubo 1.233 condenas y hubo más de 30 suicidios. Vale decir, estamos ante una mala justicia que, sin embargo, en determinados casos ha funcionado. No podemos decir lo mismo en la Argentina. Y en la Argentina son varias las cosas que tenemos que mencionar. No solamente, insisto, la división de poderes. Durante los 10 últimos años,
no ha habido organismos de control en Argentina. Todos los organismos de control estaban en manos del Poder Ejecutivo. Había un solo organismo de control que funcionaba y era la Auditoría General de la Nación, pero la Auditoría General de la Nación depende del Congreso y entonces mandaba sus informes al Congreso y morían en comisión. Y el actual gobierno creo que ha cometido un error al nombrar a una militante de su partido al frente de la Oficina Anticorrupción. Pero ¿por qué tienen que hacer en algunos casos estas cosas? Para que no les paralicen el gobierno. ¿Por qué? Porque falta una cultura política. Y falta una cultura política porque tengamos en cuenta, yo recordaba cuando Graciela habló de que ahora se está dictando una norma de acceso a la información. El 31 de diciembre de 2016 se cumplieron 250 años de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia Pública de Suecia. Es anterior a la Revolución Americana y anterior a la Revolución Francesa. Eso lleva a consolidar una determinada cultura política. Estamos pasados en 2 minutos. Muy bien. Entonces, dejo otras sugerencias para la conversación que tengamos. Bueno, muchas gracias. Por favor. Gracias. Todas estas, justamente, ya que usted mencionó la independencia de los poderes y se mencionó desde distintos puntos de vista el tema del Poder Judicial y la velocidad o no de algunas causas, justamente tienen que ver con eso. Por ejemplo, ¿no creen que la lentitud de la justicia aporta a que este país haya también impunidad? Están dirigidas tanto a Graciela como a Pepe Num. ¿No es corrupción judicial que la justicia sea lo más lenta posible? Hay muchos sospechosos pero pocos condenados en la Argentina. ¿Qué debería cambiar en el Poder Judicial para lograr una mayor cantidad de condenas por corrupción? Si querés empiezo yo. Sí. Yo creo que lo que hay que cambiar es los procedimientos judiciales, que son sumamente engorrosos, que permiten, bueno, todas las chicanas judiciales posibles, que demoran las causas. No hay ninguna causa de corrupción que llegue a un tribunal oral antes de los 14 años. Muchas de ellas terminan prescribiendo por el tiempo y no hay, yo diría, una justicia especializada en investigar. Uno no tiene que ir muy lejos. Aquí nomás en Uruguay hay 2 juzgados que están especializados en criminalidad compleja y el lavado de dinero, que resuelven cuestiones y que encuentran información que en la Argentina jamás podemos llegar a tener. Entonces, yo creo que este es un punto central. Lo otro, por supuesto, coincido con Pepe, que tiene que ver con replantear el acceso al Poder Judicial a través de la meritocracia, el funcionamiento de los organismos como el Consejo de la Magistratura, donde yo creo que debe desaparecer la política o la representación política exagerada que se tiene, porque evidentemente no ha mejorado digamos, el nombramiento de los jueces y la capacidad de eso, sino al contrario lo ha empeorado de que cuando estaba en el Congreso de la Nación, en el Senado, en manos de Sadi, ¿no? Que todos conocemos. Yo creo que, y fundamentalmente, el juez Moro, en la conferencia que dio aquí en la Argentina, dijo que muchas de las cosas que suceden en Brasil suceden porque, bueno, primero se han sancionado una serie de leyes, entre ellos la del colaborador eficaz. Nosotros recientemente hemos sancionado la ley también del arrepentido, pero el problema es que son procedimientos tan engorrosos que a los imputados nunca declaran, porque obviamente Moro dijo una cosa: en Brasil los procesos se cursan presos.
Si la gente está en libertad, obviamente que no va a colaborar. ¿Para qué va a colaborar? ¿Qué beneficio va a traer? Le dice el abogado, no, mirá, vos con estas chicanas, vamos acá, cada instancia judicial, vamos a la instancia superior. Bueno, entonces tiene que cambiar esto, porque si no, por muchas veces que sancionemos leyes parecidas a esos países, no van a funcionar como funcionan esos países, porque la gente cuando está presa algún tiempo, bueno, creo que también debe reflexionar acerca de qué conducta se tiene. Y me parece que esto es muy importante. Y después terminar con la justicia militante, que creo que es lo que más daño le ha hecho a la justicia argentina. Pepe. Empiezo por esto último que dice Graciela, con lo que acuerdo totalmente. Hay que tener en cuenta que uno puede estar a favor o estar en contra, no importa. El populismo, en sus distintas variantes, es por definición no republicano. Se considera, y Ernesto Laclau, viejo amigo, aunque ya desaparecido, lo decía explícitamente, la división de poderes le hace el juego a la clase dominante, razón por la cual es una creación liberal que ningún movimiento que represente al pueblo debe aceptar. Si este es el punto de partida, y lo hemos venido viviendo en la Argentina reiteradamente, sea bajo el populismo, sea bajo las dictaduras militares, sea antes durante la República Oligárquica, bueno, la división de poderes pasa a ser un mito y por lo tanto la independencia del Poder Judicial pasa a ser una quimera. Tengan ustedes en cuenta una cosa que yo estoy seguro que con la mejor voluntad del mundo ustedes también han normalizado. El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, salvo en casos muy especiales y por periodos muy acotados de tiempo. Se aplicó el artículo sobre las facultades extraordinarias en el año 2001, en plena crisis, que lo justificaba. Pero a partir del año 2001, todos los años sistemáticamente se fue renovando. Durante los 10 años en que por otro lado se nos decía que la Argentina estaba más próspera que nunca había conocido tal desarrollo económico como el que estaba teniendo, y sin embargo, las facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo para situaciones de crisis se seguían manteniendo. ¿Esto a qué remite? Para terminar rápidamente mi intervención, le agrego a lo que decía Graciela. A Menem se le dictó una sentencia después de 20 años por el tráfico ilegal de armas. Esta sentencia, por 20 años, lo condena a la cárcel o al arresto domiciliario y lo inhabilita por 14 años, es decir, hasta que tenga 100 años, para ejercer cualquier actividad política. Bueno, lo que pasa es que después de los 20 años todavía hay otra instancia de apelación y entonces Menem a los 86 años se está preparando rápidamente para ser senador por La Rioja y lo va a hacer y va a tener fueros. Bueno, en estas condiciones solamente se pueden hacer juicios píos sobre la corrupción, pero para luchar contra la corrupción tenemos que plantearnos el tema de nuestra cultura política y por qué pasan estas cosas. Y sobre esto podemos seguir hablando en un momento. Muy bien. Rolando. Sí, puedo hacer un comentario sí, respecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con los comentarios con respecto a la independencia del Poder Judicial, a que realmente la justicia opere adecuadamente. Pero hay ciertas cosas que deben ser anteriores a esa, porque ya cuando un caso llega a la justicia es porque ya hubo actos de corrupción. Claro, entonces hay medidas preventivas. A mí me parece muy interesante lo que han avanzado en transparencia que mencionabas tú,
me parece importante el reforzar todos los sistemas de rendición de cuentas. Yo creo que uno de los gérmenes de la corrupción es cuando hay acumulación de poder sin rendición de cuentas. Y si hubiera un buen sistema de rendición de cuentas en todos los niveles, eso parte por el empresario. Si el empresario pudiera o tuviera que rendir cuentas de una forma mucho más abierta y transparente, probablemente disminuirían los casos en su origen de corrupción. Creo que hoy día con la tecnología que hablábamos en el foro de la mañana, cuando existen las redes sociales, cuando existe todo un sistema que hace que uno ya no pueda actuar en la sombra, eso va a ser un muy buen antídoto contra la corrupción. Bien. ¿Puedo hacer un agregado nomás? Sí. ¿Por qué yo le atribuyo? Y después pasamos a una pregunta específica para cada uno. ¿Cómo no? ¿Por qué le atribuyo tanta importancia a la cultura política? Imagínate, la ley esta que tiene 250 años en Suecia, le permite a cualquier ciudadano pedirle cuentas a un funcionario público. Bien, si esta ley se aplicase en Argentina, tendríamos una parálisis absoluta del gobierno, porque el partido de la oposición mandaría 10.000 tipos a pedir todos los días que le rindan cuentas. La Corte Suprema de Suecia estableció que el funcionario no puede dilatar la rendición de cuentas pretextando que tiene otras ocupaciones. Bueno, ¿qué sería de eso en la Argentina? Se paralizaría el Estado. Bien, una muy buena pregunta. A ver, una específica para Rolando. Tengo una específica para usted, otra específica para Graciela y una común para ustedes dos. Rolando, acá preguntan si puede citar un caso de corrupción empresaria que haya recibido el tratamiento adecuado, que se pueda utilizar como ejemplo, entiendo yo en la pregunta, para poder seguir adoptando medidas similares. Existe un caso reciente en Chile de una empresa muy grande que parte de la legislación chilena incorpora la delación compensada. Por lo tanto, la persona que se autodenuncia tiene un tratamiento judicial favorable en los procesos. Es como un arrepentido, digamos. Yo creo que es delación compensada, se dice la persona que descubre que al interior de la empresa había un acto de corrupción o de colusión. Si se autodenuncia, por lo tanto, no tiene una sanción como sería si lo descubren. Y ese es un mecanismo que creo que produce un efecto muy favorable porque muchas veces la colusión es imposible detectarla a menos que haya alguien que abra la boca. Por lo tanto, es un instrumento que permite identificar casos de colusión. Yo creo que en el caso de reciente en Chile era una compañía papelera muy importante de un grupo económico que tenía una reputación muy grande del manejo ético de sus negocios, todo eso. Se descubrió en una de sus filiales en Colombia el primer germen de corrupción y ellos iniciaron un proceso de investigación interna y encontraron que efectivamente en los mandos medios de la empresa, sin que hubiera un conocimiento de la empresa, se estaba cometiendo colusión de precios con la competencia y se hizo la autodenuncia. Eso fue un escándalo muy, muy grande. El directorio de la empresa y los dueños de la empresa, los controladores de la empresa, aceptaron la situación y llegaron a un acuerdo de compensar por el efecto económico dañino que habían producido en la sociedad, por cuanto habían habido muchos años en que se habían coludido en el precio del papel higiénico. O sea, una cosa de un consumo masivo tremendo. Y hoy día están pagando a toda la población chilena para restituir esa diferencia calculada del precio que debieron haber cobrado y el que cobraron como fruto de la colusión. Yo quiero destacar este caso porque primero demuestra que a veces la colusión ocurre ni siquiera al conocimiento de los dueños o de la alta dirección, pero está instalado en la cultura de la organización. En este caso sí son responsables los directores por justamente no haber previsto que la cultura, que era una cultura que estimulaba el cumplimiento de metas muy fuertes a corto plazo, sin tener los controles adecuados, fue el germen de esta colusión.
Pero al mismo tiempo significó que una vez conocido este caso, dieran la cara al público y aceptaran en forma muy hidalga su error y llegaran a una negociación para compensar. Creo que es un caso de colusión que ha afectado la imagen del empresariado chileno, pero que al mismo tiempo revela que a veces estos casos de colusión sí se pueden atacar en una forma frontal y que el primer rol del empresario es que... Y eso cambió las cosas, digo. Eso es a partir de eso. Inmediatamente eso genera un cambio en la percepción que exista al interior de la propia empresa de lo que significa realmente los valores corporativos. Interesante. Para Graciela Ocaña, la corrupción también está ligada al subfinanciamiento de la política y a una cultura rentista no emprendedora de parte del empresariado. ¿No cree usted que debería haber una visión sobre esta hoja de ruta para ambos temas en el Congreso, ¿no? Tanto el financiamiento de la política como una reforma de la justicia federal? Por supuesto que sí, y me parece que el tema del financiamiento de la política debe ser abordado seriamente. Digamos, tenemos una ley de financiamiento que sin duda ha mejorado la histórica que había en la Argentina, que establece una serie de controles, de declaraciones, pero después, cuando la justicia electoral analiza, en muchos casos, los partidos cumplen como mera formalidad, es decir, que los aportantes no existen. Digamos, hay gastos que no se reflejaron en el balance de los partidos, y esto también tiene, yo le diría, como contracara al sector empresario, que muchas veces decide aportar a un partido pero no lo quiere hacer oficialmente. De manera explícita. De manera explícita, no quieren poner el nombre. Entonces, este es un problema serio. Yo soy una persona que creo y he presentado leyes que el financiamiento de las campañas debe ser público, porque esto también hay que discutirlo con los ciudadanos. Cuando la política no se financia adecuadamente, digamos, ingresan el financiamiento ilegal, y muchas veces el financiamiento ilegal está atado a distintos intereses que no son los intereses generales de la sociedad. Entonces, a mí me parece también que poner el costo de la política tiene un costo que a veces hay que discutirlo. Los políticos son reacios a discutir estas cosas con la sociedad, pero creo que es muy importante hacerlo y que la sociedad pueda decidir cuánto es lo que quiere pagar a la política, entendiendo que tiene un costo. Los políticos muchas veces se niegan a dar estas discusiones en el Congreso, se la niegan a dar, se niega automáticamente todos los años cuando se discute el presupuesto, en donde hay fondos que se dedican a los partidos políticos, y a mí me parece que esto no es correcto. Yo creo que las campañas deben ser cortas, deben ser, se debe garantizar el acceso común a todos los partidos, a los medios de comunicación, que en definitiva son los principales actores, digamos, y medios para dar a conocer las propuestas, y centralmente también con muchísima transparencia. Y en el tema de la reforma judicial, yo creo que lo que hay que trabajar mucho es en reformar el proceso penal, porque la ley de procedimientos realmente son instancias que no pasa nada, demoran, y eso genera una enorme frustración en la sociedad, que ve que se revolean bolsos en un convento con millones no pasa nada. de dólares y que después no pasa nada, exactamente. Y ni siquiera se puede usar el dinero de esas mochilas para, no sé, por mucho hospitales. Que se pueda usar, digamos. Yo creo que aquí también hay una idea de que cuando se resuelven y los casos se condenan, como en el caso de Armas o en el caso de IBM, Banco Nación, resulta que la sociedad ya ni se acuerda de qué es lo que había pasado, digamos, por la cantidad de años. Entonces no tiene también lo ejemplificador que muchas veces la sociedad necesita ver, de que quien hace las cosas las paga y tiene su castigo, ¿no? Bueno, una pregunta compartida para Pepe Numi y para Rolando. Dicen, ¿no creen ustedes que el sistema impositivo que tenemos, se refiere claramente al argentino, ¿no?,
de alguna manera refleja la corrupción en sí misma para hacer, por ejemplo, que la presión, por ejemplo, por hacer que la presión tributaria sea tan alta en valor, y una también dirigida a los dos, que tiene que ver con, está bastante vinculada. ¿No creen que la concentración económica, los monopolios, los oligopolios destruyen la transparencia del mercado y esto favorece a la sistematización de la corrupción? Empezamos por la primera. ¿Te parece? Perfecto, me parece. Okay. Sí. Bueno, vamos a separar dos temas. El sistema impositivo argentino y la exagerada presión tributaria que existe en Argentina. ¿Por qué digo de separarlos? Porque el sistema tributario argentino fue reformado por Martínez de Oz. Es el único caso que yo conozco en el mundo en que un sistema tributario se reforma regresivamente. En general las reformas son progresivas, no regresivas. ¿Y qué quiere decir en este caso una reforma regresiva? Que en el impuesto directo más progresivo que hay, que es el impuesto a las ganancias, la Argentina, a diferencia de los países desarrollados, a diferencia de Chile, grava a las empresas mucho más que a las personas. Vale decir, el 30% del gravamen recae sobre las personas, el 70% sobre las empresas. ¿Por qué esto es regresivo? ¿Por qué ocurre al revés en los países que tienen sistemas impositivos progresivos? Porque las empresas, particularmente en las ramas donde hay empresas formadoras de precios, y ahí viene el tema de los monopolios y de las grandes empresas, las empresas están en condiciones de trasladar a sus costos la previsión de los impuestos que tienen que pagar. Vale decir que cuando el impuesto llega al consumidor, el consumidor ya está pagando, cuando el precio llega al consumidor, ya está pagando el impuesto a las ganancias, sea consumidor de insumos, sea consumidor final. Por eso especialistas como Gómez Sabaini y otros dicen que en Argentina el impuesto a las ganancias es prácticamente regresivo, no progresivo. Particularmente si ustedes toman en cuenta que del 30% que pagan las personas, el 80% lo pagan los trabajadores. O sea que acá tenemos un problema que supera además el promedio de toda América Latina. En toda América Latina es 60% las empresas y 40% las personas. En los casos de Chile y Brasil, mucho más progresista, y acá mucho más negativo. ¿Pero por qué fomentaría esto o por qué ayudaría esto a sistematizar la corrupción, digamos? Porque yo llamo corrupción a la evasión fiscal también. Es decir, la evasión fiscal me parece un caso, y no solamente me parece a mí, le parece al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. En ambos se condena justamente la evasión impositiva. Bueno, la evasión fiscal en Argentina, en el caso del impuesto a las ganancias, gira alrededor del 50%. Es una evasión altísima. Si se le suma a eso la evasión del IVA, el otro día a mí me hicieron un chiste en un restaurante porque cuando me vienen a pagar me dice es tanto. Le digo, ¿y la factura? Me dice, ¿la prefiere de manteca o de grasa? Bueno, no me dio ni factura de manteca, ni factura de grasa. Ninguna de las tres. Ninguna de las tres. Claro. Bueno, te dejo la continuación. Sí, yo creo que hay una correlación entre la tasa de impuesto y la evasión. Yo no juzgaría la evasión tan directamente como un acto de corrupción. Sí, indudablemente que es un problema, es ilegal, es un fraude,
pero no estoy seguro si caería dentro de lo que por lo menos yo creo que es un acto de corrupción en la que hay un corruptor y un corrompido, ¿no? En este caso simplemente se utiliza la legislación para hacer evasión tributaria. Y efectivamente yo sí creo que existe una correlación entre la tasa de impuesto y lo atractivo que es evadir. Si la tasa de impuesto es 0%, la recaudación fiscal es 0. Y si la tasa de impuestos es 100%, la recaudación fiscal también es 0, porque nadie va a trabajar para el Estado. Por lo tanto, entre el 0% y el 100% se supone que la curva de la recaudación va subiendo hasta que llega a un límite y de ahí en adelante empieza a disminuir. Y deberá haber algún punto máximo donde la recaudación equilibra, digamos, el costo o la recaudación fiscal versus la evasión tributaria. Por lo tanto, debe haber una relación de ese sentido. Sin embargo, si el sistema tributario es un sistema engorroso, si el sistema tributario está lleno de pequeñas excepciones aquí o acá que le dan bastante discrecionalidad a los agentes fiscalizadores de los impuestos, yo creo que ahí hay mucho más germen de corrupción que la tasa impositiva directamente. Mientras más engorrosos son los sistemas, mayores fuentes de discrecionalidad, y mientras mayores capacidades de discrecionalidad de los agentes, mayores posibilidades de que haya corrupción. Por lo tanto, en ese sentido, probablemente el mejor antídoto es tener un sistema tributario lo más simple y directo posible, con el mínimo de excepciones que se pueda. ¿Y este tema de los monopolios y las Sí. posiciones dominantes, de algún modo? Yo hice mención a Lord Acton y justamente ahí está encapsulado la respuesta a la pregunta. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe en forma absoluta. En el caso de un monopolio, típicamente hay monopolios naturales y debe haber una regulación muy clara del Estado para evitar justamente que haya un abuso de ese poder monopólico. Mientras más grande es el tamaño de una corporación, mayor es el poder económico que tiene esa corporación y mayor es la tentación a abusar de ese poder. Por lo tanto, podría haber una correlación entre el tamaño de la empresa y la tentación a ser corrupto. Por eso que el antídoto para la corrupción no está tanto en no entregar más poder, sino en educar en el uso adecuado de ese poder. Y eso parte por una transformación de cuál es el rol del hombre de empresa. El hombre de empresa se considera que en su gestión lo que está haciendo es servir a los demás, en vez de servirse de los demás. Ese es un switch demasiado importante que probablemente permite instalar en las culturas de esas corporaciones una forma de ver la relación de la empresa con la sociedad mucho más responsable socialmente. Yo creo que ahí está el verdadero antídoto, no en la acumulación del poder, sino en utilizar ese poder en forma abusiva, responsable. Sí. Una nota Sí, al pie. Pepe. Hay 60.000 bolsas de acciones en el mundo. 1.000 empresas en todo el mundo controlan el 50% de las transacciones en esas 60.000 bolsas. Digo, es un poder concentrado que ya existe, que ya está ahí. Y este poder concentrado, efectivamente, tiende a lo que en política Weber prevenía, que era la borrachera del poder. La borrachera del poder. ¿No es cierto? Que era tratar a toda costa de perpetuarse. Lo que se conecta con el tema que habíamos mencionado antes del financiamiento de la política. Un solo ejemplo. En Estados Unidos estaba prohibido a las empresas hacer aportes a las campañas políticas. Hasta una acordada de la Corte en el año 2010 que levantó esa prohibición. Desde entonces está calculado que el 90% de las elecciones las ganan quienes más aportes reciben. Y está calculado también que para ser en este momento
miembro de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, se requiere una campaña de $1.700.000 promedio. Para ser miembro del Senado, $10.500.000 promedio. Tarifado. Vale decir que los políticos están más dedicados a recabar fondos, a reunir fondos, que a dedicarse a gobernar para el bien común. Y por eso, otro de los elementos para luchar contra la corrupción es regular las puertas giratorias. Las puertas giratorias que permiten que Anthony Blair deje de ser primer ministro de Gran Bretaña para pasar a ser asesor de JP Morgan, ¿no es cierto? O que Giuliano Amato deje de ser primer ministro de Italia para pasar a ser asesor del Deutsche Bank, o que nuestro conocido Felipe González haya dejado de ser primer ministro para pasar a ser asesor de Carlos Slim y del Grupo Prisa. Bueno, esto tiene que estar regulado y no lo está. Ahora, yo perdón, quisiera verlo desde el punto de vista no del lado de político y de gobierno, sino del lado de la empresa. Yo creo que es exactamente lo mismo sucede en el lado de la empresa. Yo creo que uno de los fenómenos más complicados que enfrentamos hoy día es lo que se conoce como el cronicapitalismo o el capitalismo amiguista, que consiste justamente en que el éxito empresarial no depende de producir productos de muy buena calidad a un costo razonable que satisfacen necesidades, no consiste en tener trabajadores motivados, comprometidos, no depende de tener clientes leales porque realmente se sienten satisfechos, sino que justamente en establecer relaciones con los gobiernos y generar, por lo tanto, un sistema de lobby, el poder conseguir prebendas especiales, el poder poner aranceles artificiales para evitar. Aquí en la Argentina. Y es ahí donde se produce, cuando se mezcla el mundo económico con el mundo de la política, yo creo que se pierde justamente esa independencia y se genera lo que se conoce como este capitalismo amiguista o clientelista o cronicapitalismo. Y eso es desgraciadamente también muy silencioso. Y eso es mucho más peligroso que el que haya una empresa muy grande. Es mucho peor porque aquí se da una apariencia como que si hubiera competencia, pero en la práctica no existe. Y además pareciera, se genera, me parece también, una nueva figura de empresario o de pseudoempresario que queda, digamos, como en la misma bolsa con aquel empresario que tuvo una conducta más estable o más condescendiente con el sector privado. Graciela, ¿vos querías decir algo? Sí, bueno, que eso es una de las cuestiones pendientes, digamos, en la Argentina. Si bien hay una ley de ética pública que regula, digamos, un plazo de tiempo para hacer esta puerta giratoria y que no funcione, la verdad que tampoco hay un contralor real. Y yo creo que el tema del lobby, que también es muy importante legislarlo, porque me parece que también da transparencia y los conflictos de intereses que muchas veces se generan por personas que toman decisiones y han estado en otro lugar con otros intereses, ¿no? Ahora, a un funcionario público también les quiero decir que no hace favores, después le cuesta mucho reingresar al mercado laboral cuando deja la función pública. Y esto también sobre todo es si viene duro. del sector privado, quizás. Sí, que vengas del sector privado, que cumplas una función pública y que vuelvas al sector privado, porque yo creo que esto es muy bueno y también creo que es muy bueno que se terminen los mandatos indefinidos, porque también, digamos, eso ayuda no solamente a generar una nueva clase dirigente y quizás cambiar parte de esa cultura política que aquí muy bien explicaba Pepe, sino también, digamos, esto de que hay muchos dirigentes que toman decisiones cuando jamás administraron absolutamente nada, ¿no? Ahora, perdón, el tema de la transparencia en esto es clave, ¿eh?
Creo que el hecho de que haya una declaración patrimonial de cualquier persona que asume una responsabilidad pública relevante, que todo su patrimonio esté perfectamente exhibido antes y después, eso es una buena fórmula para poder mitigar estos problemas de mezclas entre el mundo privado y el mundo público. Yo quisiera hacerles por último una pregunta a los tres, digo, que tiene que ver con este tema de la ley de lobby, de transparentar el financiamiento de la política, de mirar hacia otros países que tienen este tipo de legislación, donde no hay una mirada condenatoria para aquel sector privado que hace un aporte a una campaña determinada, donde incluso, no sé, en Estados Unidos hasta los propios medios de comunicación blanquean y transparentan a qué candidato cuando van a una presidencial van a respaldar o no. ¿Eso es posible realmente en una Argentina donde durante tantos años el empresariado y el sector político, la dirigencia en general, ha estado en una connivencia silenciosa frente a determinadas circunstancias, como por ejemplo una inflación que se tapaba bajo la alfombra, un número de pobres que se mentía? ¿Es posible realmente que vayamos hacia ese proceso si venimos de esto otro? Donde de pronto un empresario tiene vergüenza o prefiere no decir qué candidato sí, no prefiere comprometerse, o no. ¿no? Porque también el comprometerse le ha generado problemas a ese empresario. No es que es una cuestión de que se compromete y no, si lo hace, digamos, todos sabemos que muchas veces sus empresas sufren después las consecuencias de ese compromiso. Y ha habido casos. Yo creo que es posible, porque la verdad que soy una persona bastante optimista, pero creo que también tiene que haber un recambio de una cultura de dirigentes que muchas veces simplemente expresan lo que la gente quiere escuchar. Y yo creo que la Argentina se cambia cuando haya dirigentes, no solamente políticos, también empresariales, sindicales, que tomen en cuenta los intereses generales de la Argentina y que se dé una discusión real de estos problemas, no como esas discusiones que se dan como sí para que luego nada pase. Me parece que esto puede lograrse, a veces hay sectores que les cuesta más involucrarse, lo cierto es que creo que desde lo económico tenemos que discutir, bueno, los grupos que tienen privilegios y que impiden, por ejemplo, que se hagan inversiones, que para mí también eso es parte de la corrupción, digamos, generar un convenio colectivo que reconoce a un sector sindical un beneficio extraordinario, también, digamos, para mí eso es un poco de generar corrupción, porque detrás está, bueno, el apoyo político, el que el gremio no me haga lío, en que nos apoye políticamente, eso es parte también de la corrupción y eso ha destruido mucho las relaciones económicas de la Argentina. Yo creo que sí, pero se necesita también una dirigencia que cambie, que entienda que la Argentina necesita soluciones de fondo y no simplemente el como sí o lo que dicen las encuestas. Sí, Chile tuvo recientemente problemas, y los sigue teniendo, problemas de justamente de dineros que apoyaban a la política que estaban por fuera de la legislación. Y el tema es muy complicado porque estos casos que se produjeron recientemente en Chile provienen de una mala ley de financiamiento. Deberíamos cerrar. Ya, es una mala ley de financiamiento de la política. Cuando uno no se hace cargo del hecho de que las campañas son necesarias para promover la democracia y cuando se coarta la posibilidad de que realmente siempre van a haber mecanismos por fuera de la ley. Por lo tanto, una mala ley a veces es peor que una legislación menos rigurosa en ese sentido. El caso de Estados Unidos me parece un caso muy bueno porque es transparente. En el caso de Chile, en estos casos de financiamiento de la política, se dieron dos ejemplos. Una empresa que financiaba claramente a una línea ideológica y otra que financiaba a todas los partidos políticos. Claramente la intención es muy distinta si yo estoy apoyando a alguien que creo que de alguna manera con su accionar va a favorecer mi empresa y la otra que está buscando favores políticos con todos los políticos.
Bueno, les agradezco. Nos quedan 30 segundos. ¿Se ¿Puedo? puede hacer una microsíntesis? No, yo quería agregar, porque era la pregunta 30 dirigida a los segundos. tres. Okay. Tremendo. Estoy lo muy de- tirana con el tiempo hoy. ¿Cómo? Estoy muy tirana con el tiempo. No, está bien, son dos observaciones. Una, tener cuidado de no caer en el moralismo, porque eso lleva a pensar exclusivamente en términos de la honestidad del empresario o de la honestidad del funcionario. Son fundamentales las instituciones. Sí. Es absolutamente necesario el remedio institucional y la discusión institucional. Por supuesto que la honradez y la honestidad de los funcionarios o de los empresarios o de los sindicalistas es también decisiva. La última observación es que la misma palabra lobby va cayendo en desuso. ¿Y por qué va cayendo en desuso? Porque lobby quiere decir corredor. Entonces era el representante de la empresa que esperaba en el corredor que saliera el funcionario para hablarle al oído. Hoy en día los grandes empresarios están adentro de la oficina, no están en el corredor. Entonces ya la palabra lobby carece Quedó de de todo modé. sentido. De la misma manera que se ha distorsionado, y es impresionante seguir leyéndolo hasta hoy, la idea en inglés, tax haven, ¿no es cierto?, quiere decir guarida fiscal. Los franceses le agregaron una E, y entonces cuando tradujeron como si fuera heaven, que quiere decir paraíso fiscal. Bueno, los americanos, cuando se dieron cuenta de que era una buena cosa hablar de paraíso fiscal, ¿no es cierto?, y no de refugio o de guarida fiscal, trataron de hacerlo, pero no pudieron. Se sigue usando. Nosotros venimos usando, uno lo lee todos los días en los diarios, paraíso fiscal. Lo otro del paraíso es el infierno. Lo otro de una guarida es un lugar decente. Usemos las palabras que corresponden. Muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias a Agde y a ustedes.